Amén. Yo creo que el Señor nos quiere bendecir durante estos días. Realmente creo que es importante que nosotros la podamos estar digiriendo, y creo que esta reunión va a ser de mucha bendición. Que tal vez ustedes han oído algunos puntos sobre esto, pero que creo que es muy importante que volvamos a recalcar acerca de la relación del apóstol con los pastores. Yo creo que si nosotros no logramos entender y estar convencidos de lo que la Biblia nos muestra en cuanto a cómo un ministerio apostólico se relaciona con los ministerios pastorales, seguramente nosotros probablemente vamos a seguir teniendo alguna clase de problemas en esta relación. Yo creo que el ministerio del doctor Ríos, desde que se estableció por el Señor en Guatemala, trajo mucha bendición. De hecho, todos los que estamos aquí, creo que en su mayoría recibimos esa base, esa bendición. Sin embargo, la oportunidad que en lo personal tuve de estar cerca y de poder apoyarle en algún momento dado en áreas de este ministerio, me permitió conocer con mucha tristeza, y se los digo de esa manera, la falta de relación genuina entre el ministerio apostólico, en ese caso, y los pastores. Yo usaba una frase que generalmente hacía que los pastores cerraran la boca y rechinaran los dientes, porque les decía, ustedes tienen una cobertura romántica, y eso le molestaba mucho. Espero que a usted ya no le moleste. Y si no, pues si se pone serio, pues vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender, creo yo, cada vez más acerca del ministerio apostólico, cómo se mueve, especialmente ahora que se está atacando mucho el ministerio apostólico. Hay dos vías cómo se está atacando el ministerio apostólico. Una, se está negando. Ya no hay cobertura, dicen algunos. Y otra es que se está falsificando el ministerio. Son dos frentes muy fuertes, porque creo que cuando el enemigo mira que un genuino ministerio se levanta, una buena manera y una buena estrategia es nublar ese ministerio a través de una nube de ministerios no adecuados. Ustedes saben que ahora los apóstoles salen en conflicto. Eso significa que el enemigo está cambiando de estrategia y está tratando de trasladar una imagen distorsionada del ministerio apostólico. Hoy todo el mundo puede ser apóstol. En ese sentido, creo que nosotros tenemos que conocer mucho más y tener certeza de lo que es el ministerio apostólico y saber realmente algunos aspectos, quizás recordarlos, pero tratar de chequear para nosotros mismos cómo es que no solo lo podemos enseñar o lo podemos predicar, sino que hasta dónde realmente nosotros estamos teniendo testimonio bajo revelación. Porque los ministerios apostólicos y las coberturas son reveladas. Porque en la medida que se lo van a revelar, en esa medida usted se va a relacionar adecuadamente con ese ministerio, como ministro, como pastor. Entonces quisiera que viéramos algunos versos. Creo que gracias a Dios hay un buen tiempo, y lo que más vamos a tratar de hacer es de buscar llegar a las preguntas, porque yo sí quisiera agotar este tema. ¿Sabe por qué? Porque aquí tenemos la oportunidad nosotros de preguntar, incluso de trasladar nuestro pensamiento, nuestra manera de ver las cosas, porque precisamente para eso es esos retiros. Si nosotros no sentimos libertad de preguntar y aún de disentir, yo creo que nos vamos con la carga, que no estuvimos de acuerdo en algo y generalmente lo exteriorizamos afuera. Pero si logramos aquí tener la libertad de poder trasladar lo que nosotros creemos, incluso quizá aportar y atraer nuevas luces, entonces yo creo que le vamos a sacar mucho provecho. Capítulo 13 de Hechos. Vamos a leer el verso 5. Yo quisiera hacer un recorrido rápido para ponerle base a lo que vamos a ir diciendo. Acuérdese que es la relación. Vamos a tratar juntos de chequear cómo es la relación entre un
apóstol y la relación de un pastor. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debería de ser según la palabra? Capítulo 13 de Hechos y verso 5. Usted sabe que en el capítulo 13, verso 1, es el llamamiento de Saulo y Bernabé, pero no vamos a leer ahorita ese llamamiento, no nos vamos a quedar ahí, sino que en el verso 5 vemos que dice, llegados a Salamina ya en su primer viaje misionero, como se le conoce, del apóstol Pablo, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Me interesa eso porque a veces las frases que aparecen en la Biblia uno no le pone mucha atención. Acordémonos que en el libro de los Hechos se está desarrollando el actuar de la iglesia. El doctor Ríos nos compartía que nosotros como ministros, cuando interpretamos la palabra, tenemos que ser muy cuidadosos de no sentar doctrina en el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos es un libro histórico. Usted sabe que lo clasifican como un libro histórico. Y lo que se ve ahí es el desarrollo de la iglesia, cómo está desarrollándose la iglesia. Y como también le llamaba el doctor Ríos, disculpe que yo haga alusión a él, pero no es mío. Entonces tengo que hacer alusión al que lo dijo. Le llamaba la iglesia del amanecer. Es una iglesia niña, es una iglesia que se está empezando a desarrollar. Y muchas de las cosas que se leen en el libro de los Hechos, nosotros no podemos sentar doctrina, porque entonces, por ejemplo, solo le quiero poner un ejemplo rápido. Cuando Pablo tuvo que hacer voto y raparse, juntamente con 5 personas en el templo, ¿se acuerda usted de eso? Fue una estrategia de las personas de Jacobo, porque se reunió con Jacobo, uno de los apóstoles, en Jerusalén. Le dio ese consejo para evitar que se armara el gran alboroto, y de todas maneras se armó. Pero si nosotros sacáramos doctrina, entonces tendríamos que decir que hay que hacer votos. Es solamente un ejemplo de cómo mucho de lo que se ve en el libro de los Hechos nosotros tenemos que verlo como el inicio y el desarrollo, y es más, tenemos que verlo como en una transición que se da en el cierre del trato con Israel y en el inicio del trato con la iglesia. Se da una intersección ahí de esferas, tanto de los judíos como de los gentiles, porque la iglesia empezó judía. Hoy en día los judíos mesiánicos no están entendiendo esa transición, esa intersección de esferas, y al no entenderla, distorsiona la palabra. Pero lo interesante aquí es que empieza Pablo, anda con Bernabé, pero se lleva a Juan, es Juan Marcos, usted lo ve en los contextos, de ayudante. Pablo obviamente quería empezar a discipular en el inicio de su ministerio, quería empezar a discipular ministros. Y precisamente se los llevaba en el discipulado que iba a hacer con ellos a estos viajes misioneros porque iba a trasladar una visión, iba a trasladar una conducta. No solamente iba a trasladar doctrina. Los apóstoles no solamente trasladan doctrina. Obviamente son fuente, porque el Señor utiliza los ministerios apostólicos como fuentes, a través de las cuales Él quiere transmitir, en el caso de los 5 ministerios en una esfera apostolar, la palabra que ese apóstol está recibiendo. Sin embargo, no solamente trasladan doctrina, no era lo único que quería trasladarle a Juan Marcos. Quería trasladarle un modo de vida, una conducta. Uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos es que muchos ministros lograron quedarse con la doctrina del doctor, pero no capturaron el espíritu de su conducta. Y al no capturar el espíritu de su conducta, ahora vemos su actuar. Y confunden obviamente porque hablan el mismo idioma, quizás está mejor que usted. Pero su caminar, su conducta, dista mucho de aquellos que tuvimos la oportunidad de conocer de cerca el espíritu de la conducta de este varón, lo que solamente traslada que es conocimiento. Ok, entonces me interesa que a Juan lo llevaba de ayudante. Note usted que hasta aquí no vemos que Juan Marcos hubiera sido un pastor, un evangelista, un profeta o algo parecido. Pero si vamos al verso 13 dice, Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Juan como que no estaba preparado todavía. Y por alguna razón que desconocemos, se apartó
y ya no fue un discípulo adecuado. Y es interesante que después eso sirvió en el capítulo 15 para que Bernabé y Saulo se apartaran, porque tenían criterios diferentes. Ahora, lo que quiero que note es que hay personas que inician en el caminar de los apóstoles, pero rápidamente se apartan. Y se apartan por diferentes razones. Y yo creo que Juan Marcos, una de las razones que probablemente se apartó es porque no conoció, no estableció una relación cercana a Pablo. Pablo, si usted hace el perfil, algunos lo sitúan con un temperamento colérico, sanguíneo. O sea, era un hombre muy fuerte de carácter. Siempre pensé que el doctor Ríos probablemente tenía un carácter parecido. Muy fuerte, ¿no? O sea, si usted tenía que hablar con él y él le iba a llamar la atención, a usted y a todo el mundo nos temblaban las rodillas, ¿no? Porque obviamente era un hombre que tenía claramente un perfil de este tipo. Entonces, yo creo que Juan Marcos probablemente se formó una imagen distorsionada de Pablo. Era un hombre exigente, celoso de la doctrina. Si usted mira Filipenses, el capítulo 3, se va a dar cuenta de las características de las cuales Pablo era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Un hombre muy estudioso a los pies de Gamaliel. Usted conoce todos esos detallitos. Pero era un hombre exigente. Probablemente estuvo tratando de trasladar una visión tan clara a Juan, que no aguantó Juan, y ya en el verso 13 lo vemos que los abandonó. Ahora, si me acompaña al capítulo 15, veamos el verso 36. Aquí solamente estamos viendo en el primer viaje misionero de Pablo algunos personajes de algunas cosas que sucedieron, de cómo él iba a empezar a desarrollar un discipulado, porque lo que yo le quiero enfatizar es que el discipulado de un apóstol es muy importante para el pastor. Por eso le quiero mostrar algunos detalles. Verso 36 dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades, donde hemos proclamado la palabra del Señor. Aquí arranca el segundo viaje misionero. Usted puede sacar una lista de todas las iglesias que ellos fundaron, porque dicho sea de paso, los genuinos apóstoles fundan iglesias, no roban ovejas. Es diferente, ¿no? Ok. Él inicia aquí el segundo viaje misionero, pero es interesante que el interés de los apóstoles dentro de su función es estar continuamente interesados en cuidar de las congregaciones. Por eso dice, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades, donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Es responsabilidad. En algún verso que usted puede encontrar, no lo tengo apuntado, pero Pablo dice que sentía la carga que tenía de las iglesias sobre sí. Entonces los ministerios apostólicos no son una ganga. Porque el peso que el Señor pone, porque son ministerios del Hijo, pone sobre ellos es la carga de las iglesias. Por eso usted nota aquí que inmediatamente siente en su corazón el regresar, visitar para ver cómo están. Ahora, aquí es el primer puntito, quizá donde usted, si tiene preguntas o no está de acuerdo, apunte, porque vamos a dar lugar a preguntas. Donde creo que nosotros tenemos que entender la función de un apóstol respecto a nosotros como ministros, pastores de una iglesia local. Porque déjeme decirle que Pablo seguramente no visitaba las obras donde los pastores estaban interesados que el apóstol visitara. No le mandaban el e-ticket. No le mandaban el boleto. Hay iglesias que prefieren no ser visitadas en determinado tiempo, por alguna razón específica, quizá por una coyuntura local. Pero el apóstol Pablo sembró las iglesias, sentía la carga de esas iglesias y quería saber cómo estaban. Ahora imagínese usted
cómo un ministerio apostólico se restringe cuando solamente va a los lugares donde lo invitan. Se restringe. Porque entonces ya no está la guianza del Espíritu para ir a ver cómo están las iglesias donde el Espíritu le está mostrando. En este caso, Pablo tenía una ruta. Y usted en sus Biblias, donde hay mapas del primero, segundo y tercer viaje misionero de Pablo, va a notar que él tenía una ruta y pasaba por las iglesias. 1, 2, 3 veces. En el segundo viaje pasaba de ida y pasaba de regreso, porque quería saber cómo estaban. Ahora, seguramente, como no había email, no había telégrafo, no había celular, no había nada, él no anunciaba su visita necesariamente. Póngase a pensar por un momentito usted en el día en el que menos gente le llega a la iglesia. Y sin avisar llega el apóstol. ¿Cómo se sentiría? ¿Feliz? Yo me imagino que sí, pero también un poco inquieto, ¿verdad? Porque casi siempre tenemos la inquietud de mostrarle al apóstol todo el fruto. A veces hasta alquilan diáconos, ¿no? Hay iglesias que alquilan diáconos para que se vea más llena. Pero en realidad, cuando se entiende un ministerio apostólico que no es un juez, porque hoy en día se está distorsionando la cobertura, se está hablando de los males y peligros de la cobertura, porque yo le voy a decir algo. Establecer cobertura puede ser en los lineamientos de Dios, bíblicos, o en los lineamientos humanos. Y generalmente cuando se establecen los lineamientos humanos, lo que hay es abuso de autoridad. Por tener, hermano, claro los derechos a los que un apóstol tiene en una área apostolar que Dios le dio. Pero por no discernir el carácter apostólico, ni siquiera permitir que ese carácter apostólico, que es el carácter de Cristo, porque déjeme decirle que el ministerio apostólico es el más llamado a transmitir el carácter de Cristo. Esto no quita la responsabilidad en los demás ministerios, pero yo noto que si usted estudia detalladamente, el carácter apostólico es el que más pretende reflejar el carácter de Cristo. Es una responsabilidad enorme. Entonces nos damos cuenta acá que el apóstol quiere ver cómo están, pero ese ver no es solamente un ver físico. ¿Cuántos tienen? ¿Qué templo tienen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué no están haciendo? Porque eso es un plano humano, si usted quiere. Sino que quiere ver espiritualmente el estado del pastor. ¿Cómo está el pastor? Porque el que pastorea a un pastor es un apóstol. Sí. Porque de alguna manera Dios le ha dado ese ministerio y le ha permitido desarrollarse en esa área para poder bendecirlo, porque cobertura, hermano, es bendición y es seguridad. Nunca la cobertura debería de generar sentimientos de temor, nunca la cobertura debería de transmitir sentimientos equivocados en el corazón de un ministro, que hace que la cobertura muchas veces vea a un ministro lejos. Una cobertura se preocupa, creo yo, de ver a los ministros lejos, lejanos. Porque quieren ver cómo están. Tiene que haber una relación. Ahora, note usted que en todo el libro de los Hechos cuesta ver claramente que Pablo ponía pastores. Y de ahí agarran, yo diría, una mala interpretación varios grupos que cuando miran que Pablo ponía ancianos en las iglesias, agarran doctrina de gobierno múltiple, agarran la doctrina de tener ancianos con ancianos gobernantes, porque en el libro de los Hechos pareciera más que lo que se pone ahí son ancianos, pero lo que no se ponen a pensar es que uno de esos ancianos obviamente es el que está siendo cabeza. Aunque Pablo mismo no le llaman pastor, obviamente él enseña que hay 5 ministerios y dentro de ellos está el pastor. Usted se va a Hebreos capítulo 13 y encuentra que dice, obedeced a vuestros pastores. Pero dentro de el ministerio apostólico es muy importante conocer
y tratar de recordar lo que es la estructura de la iglesia, porque un apóstol pone cimiento, pero chequea cómo está la estructura. Si está sosteniéndose bien sobre columnas, sobre buenos cimientos, y está constantemente chequeando la estructura que está sosteniendo el área apostolar en la cual le pusieron. Entonces tal vez tenemos que ir también viendo algunos detallitos ahí. Verso 41, note usted que después de que por Juan Marcos se separa Bernabé y Pablo, Pablo dice que, verso 40, mas Pablo escogió a Silas, Silas era un profeta, y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaban por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Eso quiere decir que un apóstol, su trabajo es confirmar las iglesias, confirmar tu visión. Cuando yo le hablaba que cada vez que yo mencionaba a algunos pastores de mucha trayectoria, porque a veces uno es atrevido, y le toca los bigotes al tigre. Y les decía que tenían una cobertura romántica, era por eso. Para mí a un apóstol le dan los planos. A un apóstol le dan la visión. A un apóstol le dan la palabra, le dan la trompeta, para que se desarrolle en esa área. Como en una ocasión el doctor nos compartía que en los inicios de la iglesia, él compartía la predicación con otros ministros. Pero empezó a ver el fenómeno que cada vez que esos ministros predicaban, la gente no llegaba. Hasta que Dios le dijo, yo te di la trompeta a ti, tócala tú. Y empezó a tocar la trompeta. Y una vez la agarró y no la soltó. Hasta que el Señor se lo llevó. Y por cuanto él tomó en serio el llamado de Dios de tocar la trompeta, porque se la dieron a él en el área que él estaba forjando como instrumento de Dios, fue que nosotros fuimos bendecidos con tanta afluencia de doctrina, porque no soltó la trompeta. Y eso pareciera ahora ser interpretado como un egoísmo, como una manera de centralizar, pero no lograron entender realmente que Dios, cuando Él llama, cuando Él establece, porque dice, y Él mismo, no son hombres, constituyó a unos el ser apóstol. Es Dios, es el Hijo, son los dones del Hijo, los que la Biblia nos muestra que fueron establecidos por el Hijo. Los 5 ministerios. Entonces nos damos cuenta nosotros que al confirmar las iglesias, es interesante. ¿Por qué le digo que Silas es un profeta? Porque si usted estudia capítulo 15, se da cuenta que Judas y Silas, que también eran profetas. Entonces Pablo escogió un profeta. Y qué interesante porque se empieza a ver cómo la pareja apóstol-profeta empieza a confirmar las iglesias. Y Efesios 2:20 ya deja bien establecido que las iglesias deben estar sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces es interesante que nosotros nos demos cuenta que en una área apostolar debe haber confirmación de visiones, confirmación de proyectos, confirmación de planes. Pero dígame usted, y ahí es donde ya me voy a meter en problemas, espero no tocarle otra vez los bigotes al tigre. Aquí hay muchos bigotes. Fíjense, a usted lo está levantando, quizá muchos de ustedes están por años en un área, y mientras más años están, más fuertes se sienten. Y más claro tienen la visión local a la cual Dios los ha llamado. Porque quiero entender que alguien que está desarrollando la iglesia del Señor en un lugar es porque tiene una visión de Dios. Y Dios le está hablando, le está dando una visión. Pero si ese ministro corre como corren los demás, como meteoritos, y no girando alrededor de un centro de gravedad, que en este caso es un apóstol, entonces este hombre o este ministro X, sus planes nunca los consulta, nunca pregunta. Ahora, dígame usted, hermano, el varón que nos traía hoy venía con un mapa, y a pesar de eso, no sabíamos dónde estábamos, pero él traía el mapa, él venía manejando el carro. Si nos hubiéramos metido nosotros, que no conocemos nada acá, no, es que así es la cosa, hombre. Muchos ministros saben quién tiene el mapa, pero están tomando sus propias decisiones. Lo más probable es que se van a perder en la ruta en la que van.
Entonces, yo creo que la relación apóstol-pastor, cuando entendemos que la cobertura es una protección, que la cobertura nos permite ser confirmados. Esa es la bendición de una cobertura. Si nosotros no entendemos y no aprovechamos las funciones de una cobertura, lo más seguro es que nos vamos a quedar como antes. Por ejemplo, Dios te está llevando a ti a una visión de expansión. Lo menos que puedes hacer es consultarla con tu apóstol. ¿Tú crees, hermano, que lo que Dios me está mostrando y me está dando es de Dios? Los apóstoles son hombres y no son infalibles. Se pueden equivocar. Ya serían dos equivocados. Pero se pueden consolar mejor, ¿verdad? Pero si entendemos que los ministros apostólicos están recibiendo luz y están recibiendo una ruta, tienen brújula, tienen norte, a menos que tú creas que tienes un llamado apostólico, deja que te marquen el norte. Ahora, eso es bien fácil de decir, pero si vamos a la práctica, el 90% de los pastores del ministerio Selim siguen su ruta. Ahí donde se puede cortar con una tijera el silencio, ¿va? Porque se vuelve bien grueso. Porque están recibiendo de Dios. Pero lo menos que podemos hacer nosotros en nuestra relación es preguntar. Porque si recibimos confirmación, llevamos doble bendición. Y si nos equivocamos juntos. Yo me pregunto, ¿para qué apóstol? ¿Para qué 5 ministerios? ¿Para qué consejos? ¿Para qué directivas internacionales? ¿Para que aparezcan en un periódico? ¿Las fotos ahí? Ah, aquí está fulano, aquí está mengano, aquí está perencero. ¿O verdaderamente nosotros estamos entendiendo que Dios nos está cubriendo y nos está permitiendo la posibilidad de presentar nuestros proyectos, nuestras visiones, a ser confirmadas? Yo viví mucho tiempo y oí muy de cerca algunos detalles del doctor Ríos respecto a los niños. ¿Sabe qué? Era una de las cosas que me preocupaba mucho. Que cada vez que regresaba a Guatemala, los que teníamos la bendición de preguntarle algo, decíamos, hermano, ¿cómo le fue? ¿Sabe cuál era su frase? Las ovejas bien, los ministros mal. ¿Por qué? Porque no había una relación de cercanía. Cada quien viendo su visión, y eso no permitía obtener el beneficio de una cobertura. Mire, yo quiero ser muy puntilludo ahora, muy agudo. Me voy a correr el riesgo de que usted se enoje conmigo, pero no es la primera vez, así que yo le doy. Hermano, muchas veces nosotros, cuando se llega a un lugar, el que menos está cerca del apóstol es el pastor, porque está muy ocupado. Y yo, no sé si estoy equivocado, pero estoy escogiendo no la mejor parte. Bueno, ¿y quién quiere que organice esto? Delegue. ¿Por qué? Porque es importante. Hermano, fíjate, estamos haciendo esto. ¿Tú qué piensas? Para. ¿No será que tenemos temor de que nos paren nuestro proyecto? Que nos lo detengan. Pero bienaventurado el ministro que entiende que si lo van a parar. Mire, a Pablo lo paró el Espíritu Santo cuando se le antojó ir a. Yo me voy a hacer. Y dice que el Espíritu Santo lo detuvo. Después lo detuvo el Espíritu de Cristo. Y finalmente, el Padre, cuando tuvo la visión del varón macedonio, le dijo, eso es mío. Ve ahí. La Trinidad misma. Pero no entendió con el Espíritu Santo. No entendió con el Espíritu de Cristo. Ahora, fíjese que tremendo. Porque era un apóstol, el que recibía directamente instrucciones. ¿Y nosotros, hermano? ¿Viene una invitación a tal lugar? Ahí vamos de cola parada. Y ya no oímos, por supuesto, al Espíritu, ¿verdad? Porque si el Espíritu paró hace 2000 años a un ministro como Pablo, sigue parando ministros. O ya se le terminó su ministerio. Pero muchas veces el Espíritu Santo, en el caso de ministros delegados, porque mire, una cosa que no le gusta, porque en estos los 5 ministerios hay muchas gamas. Hay los que creen que los 5 ministerios todos son iguales y le llaman la mano horizontal. Dicen que el apóstol es igual que el pastor, es igual que el evangelista. Son iguales. Pero nosotros creemos que el apóstol es así, ¿verdad? En los 5 ministerios. Espero que todavía usted crea eso, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que los 5 ministerios, el pulgar le da fuerza a la mano. Usted no puede mover la mano si no tiene pulgar. ¿Por qué cree que a los guerreros de Israel les querían cortar los pulgares en una ocasión? Porque los imposibilitaban. Los ministerios no cubiertos están imposibilitados. Solo están haciendo bulla, solo están haciendo ruido. No tienen fuerza. La mano de Dios no puede modelar sin pulgar. Pero eso usted ya lo sabe. Pero lo interesante es hasta dónde nosotros vamos a ser confirmados. Hasta aquí no vemos quiénes eran los encargados de las iglesias. Sin embargo, notamos que Pablo y Silas confirmaban las iglesias. Por eso, un apóstol en relación con un pastor debe de confirmarlo en sus visiones, en sus proyectos.
Yo eso es lo que leo en la Biblia. Si yo estoy equivocado, usted me saca del error ya en las preguntas. Ok, sigamos, 16, verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Mire, yo estoy admirado de la bendición que está cayendo sobre las iglesias de Ministerios Celestiales. Venimos de Nueva York y ahí los hermanos están siendo bendecidos. Están ampliando sus locales, otros están listos a comprar templos. Se va a California, los hermanos están comprando templos. Venimos a Houston, el hermano está teniendo la bendición de comprar un templo, lo fuimos a ver, qué grande. Y estamos viendo la bendición. En cada ciudad, los pastores se están animando a salir, no importa el número que tengan, le están creyendo a Dios, porque creo que están recibiendo una administración de fe sobre sus vidas, porque tenemos un ministerio que ha sido bendecido en el campo de la fe. Gloria a Dios. Y nos estamos arriesgando a hacer la obra de Dios de una manera, hermano, bien especial. Y ustedes están viendo el respaldo de Dios. Porque dice que cuando eran confirmadas en la fe, y eso que todavía no hemos caminado lo suficiente para tener una relación estrecha, mire, yo soy ingeniero, y si yo construyo una casa sin planos, lo más seguro es que me voy a equivocar. Y si yo sé quién tiene los planos, ¿por qué no pregunto? Hermano, ¿dónde va la columna? ¿Dónde pongo la ventana? ¿Dónde pongo la viga? Eso es, porque estamos haciendo edificio no para nosotros, estamos haciendo el edificio nuestro. Entonces, si entendemos que a los apóstoles se les dan los planos, para que de esa manera nuestra relación sea genuina, estrecha, y podamos nosotros ser protegidos. Capítulo 17, verso 14. Dice, entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Fíjate que aquí ya vemos un equipo. Pablo se quedaba solo en algún momento dado y ahora enviaba a Silas y a Timoteo. Entonces yo quiero hablar acerca de un detalle más. Primero hemos visto lo importante de tener la cercanía con el ministerio apostólico y el ministerio pastoral. Pero, yo lo sé, porque constantemente llegan solicitudes. Porque todos queremos al apóstol, pero no a sus delegados. Fíjense que hace unos años, en el área de California, un ministro muy conocido decía, si puedo tener la fuente, ¿para qué quiero grabadora? Nunca entendió la delegación. Por eso Pablo discipulaba en sus viajes a un Silas y a un Timoteo y los enviaba. En este caso se quedaron en Berea, Silas y Timoteo. ¿Se acuerdan usted cuando Pablo dice, les envío a Timoteo porque no tengo otro? Timoteo fue un ministro muy especial. Pero lo interesante es que decía, recíbanlo como a mí. Ok, ¿cómo vamos a hacer? Ojalá que podamos tener pizarrón, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para tener relación con el ministerio apostólico si no se puede multiplicar en 300, 400 y 500? ¿Cómo hacemos? Si yo quiero que el apóstol llegue a mi iglesia, pero nunca tiene tiempo. Y hasta bravos nos ponemos. Porque aquí hay un detalle, Efesios 4, ampliando. Esto el doctor nos lo compartía y yo creo que el Señor ha logrado nuevamente sacar a luz. Gracias, hermano. El famoso pasaje de los 5 ministerios. Pero vamos a leer el verso 12, 4:12, dice, fueron constituidos 5 ministerios a fin o con el propósito de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación o el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Ok. La pregunta es, si se va a capacitar a los santos, ¿para qué se va a edificar el cuerpo de Cristo? ¿No es lo mismo? ¿O será que los santos son unos y el cuerpo de Cristo es otro? Es diferente, ¿verdad? Los 5 ministerios van a trabajar, gracias hermano. Los 5 ministerios van a trabajar, 5 ministerios van a trabajar con los santos. Pero especialmente yo quisiera hacer énfasis en el apostolado, porque estamos hablando del apóstol y sus ministros, y los santos aquí seríamos los pastores. El trabajo más importante de un apóstol es capacitar a los santos. Porque los santos, según leo yo aquí, dice, para la obra del ministerio. O sea que los santos van a hacer la obra del ministerio
al cuerpo de Cristo. Aquí está el cuerpo de Cristo. Entonces los santos van a hacer la obra del ministerio. Y en el caso específico de la relación apóstol-pastores, el apóstol va a equipar. ¿Nota usted? Va a equipar. Entonces, si por ejemplo, como normalmente pasa, hay pastores que se ha dado cuenta usted que vienen tarde y se van temprano en los retiros. ¿Ha notado? ¿Sí? ¿A qué vienen? A pasear, a marcar tarjeta, para que digan que estoy en la línea. Sí, hermano, porque el trabajo es equipar, ser equipado. ¿Para qué? Para que equipado yo pueda hacer la obra del ministerio, si no, no la voy a poder hacer. Para edificar el cuerpo de Cristo. Son los santos los que edifican el cuerpo de Cristo. ¿Me está siguiendo? Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta entonces que un apóstol no puede llegar a todos. Entonces, ¿qué hace un apóstol? Primero discipula. ¿Y a quién va a discipular? A los cercanos, a los que tienen hambre y a los que han entendido los diferentes niveles en relación de ese apóstol. Fíjese que yo le dije a usted en agosto del 2000, o me parece que el 2000 o el 99 en Phoenix, Arizona. Los que estuvieron recordarán esto, cuando hablé de los 5 ministerios. Ya se los revelaron. Solo a un hermano se los revelaron. Bueno, hubo que motivarlo, ¿no? Pero la segunda fase, que también es revelada, es que es tu apóstol. No es lo mismo. Es un paso más profundo. Porque yo puedo reconocer un ministerio apostólico fuera de ministerio civil. Y lo debe haber. Porque el Señor está cubriendo todas las áreas que son de Él, por medio de las coyunturas dentro del cuerpo. Y la tercera fase, que es la fase que va a dejar que los ministros que se sienten huérfanos dejen de serlo, es que podamos recibirlo como padre. Y en este caso sería un padre adoptivo, ¿verdad? Pero es padre. Porque cuando tú reconoces que tienes padre, todos aquí, la mayoría son padres, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que los hijos lo hacen padre a usted al preguntarle y al buscar su ayuda y solicitar su apoyo? Entonces, el ministro huérfano camina solo y reconoce apostolado y aún puede reconocer que es su apóstol, pero está trabado en llegar a la última fase, porque antes reconocían paternidad y corrían detrás de papi. ¿Me está siguiendo? Bueno, entonces esto es muy importante porque son fases de acercamiento. Ahora, como no quiero exponer muy largo, porque quiero dar lugar a preguntas para ampliar esto, porque usted se tiene que ubicar donde está. Ahora, si no está ni siquiera aquí, sino que está en la fase 0, está lavado. Sí. Está a punto de irse. Okay. Bueno, 2 Corintios, capítulo 10. Yo quisiera hablar de la esfera apostólica. Fíjese que la esfera apostólica yo siento que nosotros no le hemos profundizado, no hemos entendido lo que es una esfera apostólica. Y si logramos acercarnos un poquito, tal vez se me consiga algo con qué borrar. ¿Sí? ¿Es esto mismo? ¿No? Sí. Ok. Gracias, hermano. Dice, capítulo 10 de 2 Corintios, verso 12. Note que Pablo con los corintios fue quizá la iglesia con la que más sufrió, el apóstol Pablo, porque era la iglesia con la que más problemas tuvo. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, dice Pablo. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, pareciera como que esa es noticia de hoy, ¿va? Carecen de entendimiento. Verso 3. Mas nosotros, dice Pablo, no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro, estoy leyendo la versión Las Américas, sino dentro de la medida, sino dentro de la esfera, dice, dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló. Ok, entonces estamos hablando del ministerio apostólico. Una esfera es esto, ¿no? ¿Sí? Ok, esa era la esfera de Pablo. Pongamos aquí la esfera de Pablo. ¿Se acuerda? No porque sea chiquita, sino porque no hay espacio. Esta era la esfera de Pedro. Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos. ¿Se acuerda? Ok, son esferas apostólicas. Entonces dice, no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios señala las medidas de las esferas apostólicas, no los hombres. Dios. Dice que Dios nos señaló como límite, nota, para llegar también hasta vosotros. O sea que cuando Dios llama a un ministerio apostólico, le señala una esfera. Pero eso es medida humana.
Y usted tiene que tener testimonio. Esa es la vida humana. Nota. Pero yo creo que es de provecho para usted. Yo le tengo confianza. Espero que usted a mí. Bueno, hay una esfera que se define. Ahora, note algo bien importante. Esto es un límite. Hasta los apóstoles tienen límite. Mire, yo estoy tratando de interpretar la palabra. Por eso, usted que tiene Espíritu Santo y es un ministro quizá con mucha más experiencia que yo, si no está de acuerdo conmigo, haga una pregunta y ponga ahí su punto de vista. Si vamos a ser serios en este retiro. Límite. Hasta los apóstoles tienen límite porque Dios se los señala. 14. Pues no nos excedemos a nosotros mismos. Mire cómo era Pablo de equilibrado. Por eso cuando yo veo un pastor desequilibrado, generalmente es porque su relación con el que lo cubre no es buena. Sigamos. Como si no os hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Algunos piensan que porque llegaron primero, Dios está obligado a hacerles esfera. Pero Él llegó primero porque ya le habían dado esfera. Porque ¿cuándo empiezan los apóstoles? ¿Nacen o se hacen? Nacen, ¿verdad? Okay. Bueno, seguimos bien en la doctrina nosotros, gracias a Dios. Verso 15. No gloriándonos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros. Nosotros tenemos que aprender mucho ahora. Si hay esferas, ahora Pablo sabía que había varias esferas. Entonces dice, yo no me voy a gloriar en el trabajo de otro. ¿Por qué será que los apóstoles de hoy se están gloriando en el trabajo de otros? ¿Anota usted? Están prefabricando su corona apostólica, jalando a los inconformes de las iglesias, que siempre hay, ¿verdad? Ok, dice, esto es en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera. Pablo se metía en su esfera. Dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por vosotros, para anunciar el Evangelio aún a las regiones que están más allá de vosotros, y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Bueno, si un apóstol como Pablo, que le llaman el perito arquitecto de la iglesia, sabía su límite, ¿por qué tu pastor no lo entiende? Y no lo mira. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué nosotros no vemos nuestro límite? ¿Será que como pastores tenemos límite? ¿Será que nuestra visión también tiene un límite? Mire, ok, dentro de la esfera de un apóstol van a haber regiones, ¿verdad? Pablo, usted puede estudiar ahí todas las iglesias que habían y precisamente las epístolas fueron dirigidas a esas iglesias. Pero nota usted que todas estaban adentro. Y él se prodigaba a ellas. Sentía la carga de las iglesias. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que Pablo tenía un acceso, aun cuando en Corintios, acompáñame al capítulo 1 y verso 3, le había pasado algo bien problemático a Pablo. Fíjense que los corintios eran un poquito sueltos. Se parecen a algunos pastores de hoy. Y esos pastores, del capítulo 3, no 4 es, hermano, disculpe. Verso 15 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 15. Fíjese que empezaron a invitar ministerios sin que Pablo necesariamente lo conociera o sin que Pablo necesariamente los enviara. Y eran tan profusos que en el verso 15 dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, los corintios se llenaron de maestros. Sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré. ¿Nota usted que los apóstoles son padres? Yo os engendré por medio del Evangelio. Ahora, ¿por qué razón Corinto se empezó a despegar y empezaron a invitar a un montón? Si usted lee despacio Corinto se va a dar cuenta que a Pablo no lo sostenían, sostenían a los otros.
Lea despacio por y se va a dar cuenta de eso. Y los otros que llegaban decían que Pablo no era apóstol. Y por eso se tenía que defender. Y se llenaron de innumerables maestros. ¿Sabe por qué? Porque no muchos nos hemos acostumbrado a invitar a nuestros cuates. Yo le dije que iba a ser Pontiudud. Aquel es mi cuate. Y averiguaste si tu cuate está pegado. ¿O porque es tu cuate lo invitas? Si tú quieres probar a tus cuates, pregúntale sobre lo que se ha estado enseñando y verifica para ver si anda en la nota. Porque si no anda en la nota, te va a afectar a ti y va a afectar a tu congregación. Aunque seamos de nosotros mismos. ¿Sí, hermano? Porque mire, ya nos equivocamos con el doctor Ríos. Tal vez usted no era pastor en ese tiempo. Tal vez usted hubiera deseado estar pegado y no pudo. Pero si ya nos equivocamos una vez, pero nuestro corazón no está ahí, porque nuestra actitud lo demuestra. No, yo voy a pedir salir con guardaespaldas. Pero alguien tiene que decir esto, hermano. De verdad, alguien lo tiene que decir. Y yo me voy a arriesgar. Ministerios de otras misiones. Si debemos de tener cuidado con los de adentro, si están en la misma nota, si están caminando cerca, imaginémonos con los de afuera. ¿Por qué invitamos ministerios de afuera sin pedir permiso? Solo informamos, mandamos un fax. Va a llegar fulano de tal. ¿Cómo que va a llegar fulano de tal? Si es que lo manda. De repente uno sabe que fulano llegó, que fulano predicó. Y sucede en todas las latitudes, en todos lados. Entonces yo me pregunto, no es que querramos ser exclusivos, hermano. Y no es que no se tenga la apertura, pero en esos tiempos son tiempos peligrosos. Y creo yo que no te toca a ti necesariamente discernir. Porque un apóstol va a cuidar la doctrina. Es parte de su función. Pela la doctrina. Entonces, por lo menos, de que cuando llega un ministerio que no es el ministerio Selim, para tu protección. Ahora, si tú ya estás pensando, no, así no me gusta estar. Porque entonces están diciendo que yo no tengo criterio. Bien lo tienes. Pero el doctor decía, un apóstol es un hombre que lo suben a una torre. Aquí está la torre y aquí está el apóstol. Y aunque no le guste, los demás ministerios estamos aquí. Algunos más chiquitos. Bueno, eso es para que despierte. Está muy serio este hombre. Es una atalaya un apóstol. Es una atalaya. Mira cuando viene el enemigo. ¿Y será que nosotros lo podemos ver? Yo tengo criterio, hermano. Quédese con su criterio. Y vamos a ver cómo le va. A un apóstol lo suben a una torre. No porque quiera él. Es don de Dios. Y avisa el peligro. Y entonces avisa. Es el trabajo de un apóstol. Por eso es que nosotros tenemos que volver no solo a enseñar el apostolado, sino vivámoslo, hermano. Vivámoslo. Yo termino. Y aún pruébalos para ver si corren en la doctrina.
en la ruta. Porque entonces vas a tener seguridad que estás corriendo tú en la misma línea. Si no, vamos a tener un concierto desafinado. Unos en do, otros en re, otros en fa. Y eso que feo suena, ¿verdad? Yo tengo la sospecha que estamos desafinaditos todavía. Y que tenemos que armonizar. El doctor decía, un apóstol es un director de orquesta. No es que sepa tocar todos los instrumentos, pero tiene la varita con la que dirige todos los instrumentos. Y si tú eres instrumento de Dios, déjate guiar por la varita. Acuérdate que el que tiene el oboe, o tiene el saxofón, o tiene el clarinete, está esperando que el director, aunque tiene ahí su pentagrama, sabe leer su clave de fa, clave de sol. Está leyendo ahí sus corcheas, sus negras, sus blancas, sus canches. Pero tiene que estar viendo al director. Porque si solo está así viendo, ese se va a equivocar. Porque no va a ver los movimientos. Si es rápido, si es lento, si es más despacio. Tiene que ver al director en los énfasis que el director quiere dar. Porque va a tocar la nota, pero no la va a tocar en la intensidad que el director quiere. Entonces tiene que ver al director. Porque si no lo mira, si no le cree, si está dudando, lo más probable es que va a haber problemas. Bueno, yo lo dejo ahí. Y no sé si vamos a manejar un inalámbrico. Ahí hay uno. Haga por favor sus preguntas en el inalámbrico para las respuestas. Si es que yo me trabo aquí. Hermano Patricio Zarzúa, levante su mano y entonces, para que queden grabadas las preguntas. Hermano, como estaba hablando usted sobre la confirmación de un apóstol a un pastor, será de vital importancia para que la congregación que tiene un pastor, la congregación sepa que el pastor está identificado con su apóstol y el apóstol con su pastor. ¿Será esta una de las razones por qué habían confirmaciones? No sé si capté bien el pensamiento que fue dado. Sí, no es necesariamente confirmar a los pastores, no dijimos eso. Sino estamos hablando de confirmar a las iglesias en los proyectos, en los planes, en las visiones locales. Porque el apóstol llegaba y encontraba un trabajo hecho dentro de las diferentes iglesias. Pero cuando dice confirmando, yo creo que involucra ahora también en lo práctico, después de 2000 años, poder nosotros aplicar el hecho de que cuando un apóstol en su ministerio se mueve entre nosotros, debería, porque su función es esa, confirmar. Por ejemplo, hermanos, yo estoy sintiendo de Dios el moverme, yo estoy ministrando en tal lugar, pero estoy sintiendo de Dios moverme a otra área. ¿Usted qué piensa? Entonces, esos ministerios nos ayudan para poder confirmar proyectos. Obviamente, en el aspecto que usted está viendo, pues yo creo que un apóstol puede sentir en su corazón que un ministro que está ministrando en tal región no es desde su lugar. Digamos, el hermano Toniel, cuando él sentía colocar un ministro en un lugar, él iba y oraba ante la congregación, oraba por él y lo presentaba públicamente como el pastor delegado por él, ¿verdad? Porque realmente nosotros somos delegados. Entonces, de esa forma puede haber una identificación entre el pastor, la congregación y el apóstol. Pero no sé si, ya lo dijo usted, pero sobre eso, para que haya armonía en el mismo cuerpo donde estamos trabajando. Tal vez el detalle que apuntaba el hermano, yo no sé si los hermanos me pueden ayudar con las preguntas.
apuntaba el hermano Patricio, está bien en el inicio, ya sea a través de, personalmente, si es factible, o las delegaciones, pero yo apuntaba más hacia el hecho del desarrollo de la iglesia, porque muchas veces un ministro es instalado correctamente por una delegación o el apóstol, después se desprende y no se sabe de él. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Lo que sí nos llega son las malas noticias. Cuando al quedarse solitario empiezan los problemas. Entonces sí se tiene que trabajar para ir a apoyar, pero antes, mire, yo le quiero seguir leyendo otro verso en 1 Corintios 3, rápido, 4. Fíjese que, mire lo que le pasó a los corintios y por qué su actitud, allá por favor, por qué su actitud hizo que se desprendiera. Dice, verso 8, capítulo 4, 1 Corintios, ya estáis saciados, dice. Se saciaron de Pablo. Ya os habéis hecho ricos. Ya habéis llegado a ser reyes. ¿Nota? Sin necesidad de nosotros. Ya no tenían necesidad de Pablo. Y mire quién era Pablo. Ok. Luego dice, ojalá hubieras llegado a ser reyes, dice, para que nosotros reinásemos también con vosotros. Ojalá fuera cierto, dice el apóstol. Pero pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar. Entonces, la actitud muchas veces, mire, yo digo algo, pero lo digo en Guatemala, porque allá me conocen un poquito más. Y tengo un poquito más de confianza. Pero yo les digo a mis amigos pastores, los cercanos, cuando tenía 50, era fácil hablar contigo. Ahora que tienes 500, es un poquito más difícil. Me imagino que cuando tengas 1000, ya no te voy a poder hablar. Yo no sé qué pasa en el corazón del ministro, que en la medida que Dios lo usa por gracia, se vuelve insoportable. Insoportable. Sí, hermano. ¿Qué pasa en el corazón? Y eso nos sucede o nos puede suceder a todos. Se hablaba de que es la época de los pequeños. ¿Ha oído usted eso? Ahora es la época de los pequeños. Pero yo les dije también en una ocasión, los grandes, porque se autodenominaban grandes, fueron pequeños un día. Así que los que ahora se llaman pequeños, cuidémonos de no pensar llegar a ser grandes. Porque el proceso se repite cíclicamente. Bueno, entremos a las preguntas. Hermano, solo quería hacer una pequeña aportación sobre lo que es los 3 aspectos que usted dijo de lo que es reconocer un apóstol, tener reconocer que uno es nuestro apóstol y el otro la faceta de padre. Yo creo que, así como usted hablaba de las esferas, si nosotros no reconocemos la paternidad de un apóstol, no vamos nosotros a poder permitir que el apóstol ejerza su esfera sobre nosotros. Porque en Filemón, que veo la faceta del ministerio apostólico, sí. Filemón 8, capítulo 1, verso 8, donde dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte a hacer lo que le conviene, lo que te conviene, o sea que esa es la esfera que nosotros cuando reconocemos en la paternidad de un apóstol, le damos esa misma libertad que por amor ejerce en nosotros. Y dice el verso 21, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea que si nosotros no reconocemos la faceta paternal de un apóstol sobre nuestro pastorado, no vamos a entrar a esa esfera de la obediencia por amor, porque solo el que obedece puede hacer más de lo que le están pidiendo. El que ama solo puede hacer más de lo que le están pidiendo. ¿Ya? Más quería dar esa aportación, hermano. Yo creo que ahí se puede ver de una manera, todo el libro de Filemón nos da mucha luz acerca de la relación y el carácter paternal de un apóstol. Porque en una parte de esta le dice, tú mismo te me debes a mí. Ahora, yo no sé si decir esto o no, pero yo hice un compromiso con Dios. Voy a decir lo que yo veo en la palabra. Si estoy equivocado, que me corrija.
Pero tal vez esto es un aspecto muy práctico. Muy práctico. Algunos se sentían orgullosos de su padre. Y está haciendo una trampa para ellos ahora. ¿Me captó ahora? Y están limitando la función. Que Dios es soberano y hace como quiere, no te va a pedir permiso. Porque si tuviéramos gustos, ¿cómo podría ser Dios para satisfacernos a todos? Bueno, sigamos con la pregunta. Dice, hermano, según el orden estructural de Efesios 4:12, acerca de los 5 ministerios para perfeccionar a los santos, si el ministerio pastoral pertenece a los 5 ministerios, ¿qué posición o rango quedan los pastores del lugar de los santos? Sí, no los estamos, tal vez por eso le dije que quería solamente establecer la relación apóstol. Porque dio la impresión como que al poner aquí los 5 ministerios en lo primero que escribí, abajo que dejamos a los pastores. No lo estamos degradando. Por eso después le puse acá, y creo que es lo más importante, la relación apóstol y los demás ministerios. Ahora, yo le quiero decir algo. Tengamos mucho cuidado con creernos a pastores de los 5 ministerios, solo porque somos pastores. Es que no es automático. Mire, hay ancianos que están haciendo de pastores. Hay administradores que están haciendo de pastores. Hay coordinadores. Es que mire, los 5 ministerios son muy delicados, ¿verdad? Yo creo que nosotros, cuando vamos detrás de un título, es donde nosotros nos empezamos a ser afectados en el alma. Por eso a mí me gusta, ¿sabe por qué? Porque como hay una avalancha, es mejor retraerse. Pero el que es, funciona. El que es, funciona. Entonces es mejor, como él dice, pero eso es lo difícil para nosotros. Que en tu lápida pongan, aquí ya, fulano de tal, pastor. No es como empieza, es como vas a terminar. Porque si de entrada, desde el momento que fueron a orar por ti y te confirmaron, te ponen pastor, ahí ya te hinchaste. Y se perdió el pastorado. Pero si tú no estás tan pendiente. Además, el doctor Ríos me ubicaba como maestro, pero yo nunca me la creí. Y no es una falsa modestia, hermano. Porque yo veo en la Biblia que están los didácticos. El griego didáctico dice aptos para enseñar. Dice el obispo sea apto para enseñar. El anciano sea apto para enseñar. Entonces, yo siempre he pensado que soy un apto para enseñar, pero no un maestro de los 5 ministerios. Si al final de mi vida los ministros dicen que yo era un maestro, pues está bueno. No me va a quitar ni poner. Pero si yo soy un apto para enseñar, nada más, es mejor estar en ese sentido. Porque ya que te digan maestro, profeta, pastor, evangelista, algo pasa en el alma, hermano, es que nuestra alma está mañada, está